Bienvenidos a mi canal de YouTube, Jocelyn Delgado Oficial, y en el video de hoy vamos a escuchar una interrogante, una pregunta de una chica que le hace a un pastor si es obligatorio que debemos congregarnos en una iglesia. Antes de verlo, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Y como siempre les pido, dejen acá abajo su opinión acerca del tema. Si ya estás listo, entonces empecemos. ¿Un cristiano debe obligatoriamente congregarse en una iglesia? Le pregunté a un pastor y mira cuál fue su respuesta. Aló, Dios te bendiga. Aló, hola pastor, Dios te bendiga, te habla. ¿Cómo estás? Bien, hermana, gracias a Dios. Ay, me alegro. Pastor, te voy a hacer una pregunta. Yo como cristiana, ¿es necesario que yo me esté congregando todos los días en la iglesia? ¿Y por qué me haces esa pregunta? Pastor, lo que pasa es de que, Dios está en la iglesia, pero Dios también está aquí en mi casa. Y si yo llego y falto un día al servicio, entonces cogen y me están llamando que porque no fui y hasta se llegan a poner bravos. Si el mismo Dios que está en la iglesia es el mismo Dios que está aquí en mi casa, y yo lo puedo buscar desde mi casa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de que el mismo Dios que está acá en la iglesia, en la congregación, es el mismo Dios que está en tu casa. Y tú también puedes orar, de hecho debes orar en tu casa. Pero también hay un mandato bíblico, y tú lo puedes encontrar en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que nos exhortemos, y tanto más cuando vemos que ya el día se acerca, es decir, la venida de Cristo. Bien, lo que te quiero decir es que nosotros no debemos dejar de congregarnos. Nosotros siempre tenemos que estar yendo a la iglesia por muchas razones. Por ejemplo, en la iglesia nosotros conseguimos una guía a la luz de la palabra. Hay gente que estudia dentro de la iglesia la Biblia, y muchas veces dentro de la iglesia conseguimos claridad en ciertos temas. Entonces nos estamos alimentando de lo que el pastor y el liderazgo de la iglesia nos está dando. Aparte, dentro de la iglesia también practicamos el amor para con el prójimo y para con los hermanos. De hecho, la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 16, dice que los cristianos, la primera iglesia, según la Biblia, la primera iglesia, de Hechos 2:16, dice que se reunían todos los días en el templo. Todos los días. Y ellos ahí practicaban el amor entre los hermanos e iban a estudiar la palabra todos los días. Pastor, pero entonces es que a los pastores no les conviene. No les conviene porque es que si la gente deja de ir a las iglesias, entonces es menos plata que entra. Porque la gente se queda en la casa. Bueno, la verdad es que tú dices que a los pastores no nos conviene, y sé por dónde, como sea allí, sé por dónde está entrando el agua un poco. Y créeme que no es que no nos conviene a nosotros, más no le conviene a la iglesia que se deja de ir. Mira, está más que comprobado que las personas que no se congregan tienden a enfriarse más rápido, y eso está comprobado. Tienden a dejar de leer la Biblia, tienden a dejar de orar. Ir a la iglesia es una motivación muchas veces para buscar de Dios. Ahora, con el tema de los ingresos, uno, y sé que le estás metiendo por el tema del diezmo y de las ofrendas, el dinero que entra a la iglesia es para el mantenimiento y sostenimiento de la iglesia en la mayoría de veces, y a veces sí para los ministros que van y ministran, valga la redundancia, en la iglesia. ¿Y cómo es? Ahora, la pregunta es, supongamos que tú te congregas solo en una bodega, y la bodega no tenga nada, no tenga sillas, no tenga abanico, no tenga amplificación, no tenga nada. Entonces, las personas llegan ahí porque ha sucedido que no encuentran la comodidad y prefieren irse a otro lugar porque no encuentran comodidades. Ese dinero que entra de las ofrendas y de los diezmos se invierte dentro de la iglesia para que personas como tú, para que los hermanos, para que el cuerpo de Cristo llegue y se sienta cómodo dentro de la congregación. Encuentras luz porque hay abanicos, hay un sonido, encuentras comodidades como una amplificación, encuentras música en vivo para alabar a Dios, etcétera. Y con todo eso, con el aporte que tú haces.
Pero pastor, hermanos me está dando la razón. Ustedes mismos se están complicando la vida, porque entonces en vez de estar ahí, estar pendiente de los diezmos y las ofrendas, entonces cada quien se puede quedar en su casa, porque es que uno tiene que buscar a Dios en la casa, ya, y uno puede recibir una guía a través de una llamada telefónica o por internet o por yo no sé, o sea, pero es que no es uno que tiene que estar allá todo el día metido, o sea, todos los días a cada rato, porque uno también tiene vida social. Mira, por eso te acabé de dar el texto bíblico donde dice que no nos dejemos de congregar. Nosotros tenemos que congregarnos, porque en la congregación aprendemos muchas cosas. En la congregación somos ministrados, aprendemos más de la palabra de Dios y somos guiados a través de nuestros líderes hacia Cristo. A veces comemos en la casa a través de las redes sociales y comemos cantidades de cosas que nos hablan que no son de Dios, que muchas veces teniendo una congregación donde puedes ir a comer un pan saludable, la verdadera comida que es la palabra, y despreciamos lo saludable por la basura, discúlpame la expresión, que se ofrece muchas veces en las redes. Ya. Pastor, pero es que Dios no habita en un templo hecho por manos de hombres. Dios no habita en un templo de 4 paredes. Dios habita en nuestro corazón. Amén a eso. Dios habita en nuestros corazones. Y eso es bíblico lo que tú acabas de decir. Yo no habito en templo hecho de manos de hombres. Pero eso no, no contradice el hecho de reunirnos como iglesia. Porque nosotros somos la iglesia, no el templo. Nosotros, los que somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Y un mandato divino es que la iglesia de Cristo se reúna y se congregue. De hecho, la iglesia, la primera iglesia, se congregaba todo el tiempo y todos los días se congregaban ellos. Ya, entonces, si bien el templo o el lugar de 4 paredes no es el templo o la iglesia, pero nosotros que nos congregamos ahí sí lo somos. Y nosotros llevamos la presencia de Dios a ese lugar. Entonces, por eso es que le dicen iglesia. Sí, pero es más común decir, porque la iglesia eres tú y soy yo. O sea, es un salón. Exactamente, es el lugar de congregación, solo eso. Ah, ya. Entonces sí tengo que congregarme. Sí, claro que sí. Debes congregarte y eso es saludable para ti como cristiana. Ah, ya. Ah, bueno, gracias, pastor, entonces por aclararme esa duda, porque de verdad no lo tenía como muy claro. Entonces, gracias por la explicación, pastor. Dios te bendiga. Amén, hija. Chao. Chao.